grabación y empezamos entonces. Bueno, entonces como les comentaba, el tema que vamos a ver hoy es la evaluación de los proyectos. Entonces es importante que no solo se haga un proceso de buena formulación y planificación de un proyecto, sino que este proceso siempre vaya de la mano de un proceso de evaluación constante. Desde que se inicia con la parte de la planificación, con el desarrollo, con la entrega de resultados del proyecto, siempre debe ir de la mano de un proceso paralelo de evaluación del proyecto. Entonces, son procesos que siempre deben estar presentes en el desarrollo de un proyecto. Entonces, muchas veces la gente deja la formulación para el principio, como llenar un requisito, realizar un documento, y a veces dejan la evaluación también para el final, como para únicamente entregar los informes que siempre se les exige al finalizar todo proyecto. Pero resulta que tanto la formulación como el proceso de evaluación deben ser actividades que acompañen, que envuelvan el desarrollo de todo proyecto. Entonces veamos más o menos de qué se trata ese proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esta evaluación de proyectos? ¿Por qué nosotros deberíamos desarrollarla? Bueno, entonces es muy sencillo. La explicación es que la evaluación de proyectos entra a verificar si un proyecto es válido o no en cualquiera de sus puntos dentro de su ciclo de vida, desde el inicio hasta el final. Entonces, verifica esa validación del proyecto que estamos desarrollando. ¿En verdad el proyecto es necesario? Esa es la pregunta que contesta la evaluación. Entonces, su importancia es realmente relevante, sobre todo para las personas que son los beneficiarios del proyecto. Entonces, si en verdad está dándonos esa solución, si en verdad está siendo útil ese proyecto que se está desarrollando, porque hay que tener en cuenta que todo proyecto involucra una inversión. Entonces, esa inversión debe dar una remuneración en un beneficio para la persona, comunidad u organización que está adelantando y está patrocinando ese proyecto. Entonces, para entender mejor de qué se trata la parte de la evaluación, primero hay que entender o recordar un poco la esencia de todo proyecto. Entonces, eso ya es algo que hemos venido diciendo a través de nuestras diferentes clases, y es que es un proyecto, siempre será un esfuerzo temporal para crear algo, un producto, un servicio, un resultado único. Eso ya creo que les ha quedado claro ese concepto. Pero lo importante en un proyecto es que siempre representa una solución inteligente, algo integral que va a resolver un problema que entre muchos cubrirá una necesidad de una persona, de una comunidad, de una organización. Entonces, esa es la realidad de un proyecto. O sea, su esencia es cumplir con eso, solucionar algo de una forma obviamente inteligente y técnica a través de nuestro conocimiento como profesionales. Entonces, sin importar qué metodología, qué herramientas esté utilizando el proyecto, qué ciclo de vida se haya definido, lo que se necesita son respuestas que sean coherentes y que resuelvan esa necesidad. Entonces, como les decía, la evaluación entra a verificar esto. Mientras la planeación nos dice cómo, por qué, dónde y cuándo, la evaluación nos dice si está resolviendo o no está resolviendo este proyecto. Entonces, son, como les digo, procesos paralelos que envuelven el desarrollo de cualquier proyecto. Y lo más importante que hay que entender es que son procesos necesarios. Muchas veces en la práctica hay personas que tratan de evitar este tipo de procesos porque, como todo proceso, pues obviamente requiere de un esfuerzo de tiempo y de dedicación. Hacer el proceso de evaluación de un proyecto, sentarse así como ustedes están haciendo ahora para cumplir con las actividades del curso, sentarse a elaborar la formulación de un proyecto, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, una investigación. Y entonces a veces la gente, por evitarse ese trabajo, ese esfuerzo, no realiza esos procesos. Pero no realizar esos procesos pueden implicar que el fracaso del proyecto sea más evidente, sea más viable. Entonces, lo que nosotros buscamos es evitar fracasar en un proyecto. Y por eso, este tipo de procesos
disminuyen esa incertidumbre en la que todo proyecto vive. O sea, todo proyecto tiene un gran grado de incertidumbre alrededor, porque tenemos que tener en cuenta que los proyectos se mueven en un entorno que muchas veces nosotros no conocemos completamente, que está lleno de diferentes variables que no podemos medir y no podemos predecir. Entonces, esa incertidumbre se va a reducir si nosotros nos tomamos ese tiempo de desarrollar y hacer esos procesos de formulación y de evaluación constante de todo el proyecto, su entorno y sobre todo de ese problema que estamos tratando de resolver. Entonces, ¿qué se puede entender de aquí? Que todo proyecto tiene dos etapas que son vitales para su desarrollo y su éxito. Y entonces la primera etapa, que es esa preparación que culmina con la formulación de un proyecto, se determinan entonces cuáles van a ser sus inversiones, sus costos y sus beneficios. Y en esta segunda etapa, que es la parte de la evaluación, se mide la rentabilidad de esa inversión que se está desarrollando dentro de un proyecto. Aquí hago la aclaración que siempre he hecho, que una inversión no siempre es un aspecto económico. A veces la gente relaciona mucho la palabra inversión solo con la parte monetaria. No, resulta que todo proyecto, como ya les he dicho anteriormente, implica una inversión económica, de tiempo y de personas. Entonces hay unos recursos, una inversión que se está realizando en el desarrollo del proyecto, y entonces es importante evaluar si esa solución que ese proyecto nos está brindando es sí o no una respuesta, una solución a ese problema que la comunidad está enfrentando y por el cual el proyecto está tratando de desarrollarse y resolver ese problema. Hay que tener en cuenta también que de todas maneras en un proyecto su éxito y fracaso implica de muchos factores, y entonces la evaluación no simplemente es decir el proyecto fue exitoso o fue un fracaso. O sea, eso no es la evaluación. Ese es otro mito que tienen muchas personas, que creen que la evaluación es solamente eso, decir si un proyecto tuvo éxito o no. Hay muchas veces que los proyectos tienen éxito, pero ¿qué se puede decir? Por circunstancias que se presentan. Por ejemplo, como dicen los colombianos, de puro chiripazo le atinó y entonces tuvo éxito el proyecto, y eso no es lo que se busca. O sea, se busca que un proyecto esté enmarcado dentro de toda la técnica y todo ese conocimiento que nosotros como profesionales tenemos. Entonces, eso es lo que entra a ver la evaluación. Más allá de si un proyecto tuvo éxito o fracaso, todos los elementos que componen ese desarrollo, esa formulación, esa conclusión de un proyecto, para decir si el proyecto es bueno o es malo. Entonces, ya hemos dicho que no es posible calificar un proyecto de malo solamente por el hecho de no haber tenido un éxito práctico. Entonces, tampoco se puede catalogar como bueno por el hecho de haber tenido éxito, porque resulta que el proyecto es más allá que esa simple clasificación de éxito o fracaso. Tiene otras implicaciones. Puede que si un proyecto no llegó a feliz término, no fue un éxito rotundo, de todas maneras haya presentado un beneficio a la comunidad, y si no logró resolver ese problema por completo como el proyecto se había planificado, sí representó un alivio o representó algunos beneficios parciales para la comunidad. Entonces, la evaluación entra a más detalle, no solamente a decir o hacer una catalogación, una clasificación grande de éxito o fracaso, sino a determinar todos esos pequeños detalles que se realizaron. Entonces, la evaluación está muy de la mano del proceso de formulación, porque si ustedes recuerdan, en toda esa formulación que estamos desarrollando, estamos planteando el problema que vamos a solucionar, estamos planteando los objetivos que queremos cumplir y estamos planeando un alcance. Entonces, dependiendo de esa formulación, de ese problema, esos objetivos, ese alcance que hemos definido, viene la evaluación a verificar, bueno, y entonces el proyecto, ¿qué pasó?
sí cumplió con esto, no cumplió, es posible que haya cumplido parcialmente, entonces la evaluación tiene que decir se cumplió de forma parcial por esto, esto, esto y esto. Puede que no lo haya cumplido, entonces se puede decir el proyecto no fue bueno, definitivamente es un mal proyecto porque no cumplió con nada de lo que había planteado. Eso lastimosamente nos ocurre aquí, sobre todo en Colombia, a veces con los proyectos del gobierno. O sea, hay proyectos que son completamente un fantasma, se planearon, se verificaron, los recursos salieron, pero del proyecto nada, ni objetivos cumplidos, ni entregables, ni productos, ni nada. Entonces eso es un mal proyecto, un proyecto que se lleva el dinero y los recursos, pero no soluciona absolutamente nada. Y está lo que nos gustaría a todos, el super proyecto ideal, que es el que cumple todo. Entonces, si bien eso a veces es muy difícil de cumplir, no nos podemos desilusionar. O sea, nosotros, desde que usted se plantea el desarrollo de ese proyecto, desde que inicia esa pequeña idea, usted siempre tiene que estar en esa mentalidad positiva de que se va a lograr, de que vamos a cumplir todos los objetivos, de que vamos a resolver ese problema, de que vamos a cumplir con ese alcance que nos definimos. Entonces siempre hay que ir hacia allá. Si a veces se presentan diferentes circunstancias, porque es que los proyectos están inmersos en muchos factores, demasiadas variables que a veces no podemos controlar, pues entonces tiene que haber una correspondiente justificación de por qué no se cumplió una u otra cosa. Pero quedarnos en un proyecto malo donde no entregamos absolutamente nada, entonces eso sí ya va más allá y trasciende al aspecto de la ética profesional. Entonces la invitación es siempre tratar de tener éxito en sus proyectos, y si no se puede por algún factor, que sea por un factor externo y no porque usted no hizo lo que tenía que hacer, porque eso es lo que lo representa a usted como un profesional. Entonces recuerden que la evaluación va más allá de hacer esa calificación de éxito o fracaso, sino que entra a evaluar todos los aspectos que se hicieron en la planificación, qué se logró, qué no se logró y sobre todo por qué no se logró. Esa es una respuesta que la evaluación debe contestar. Entonces, ¿por qué se realiza la evaluación de los proyectos? Entonces, si se encarga la evaluación de un mismo proyecto a dos especialistas, es posible que ambos resultados sean diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que la evaluación muchas veces está muy ligada con la perspectiva, con el juicio de la persona que lo está emitiendo. Entonces, más adelante yo también hay una implicación ética que dice que la persona que evalúa, en la medida de lo posible, debe ser alguien externo, alguien ajeno al desarrollo del proyecto, porque si el proyecto es suyo, entonces usted siempre va a tratar de defenderlo, siempre va a tratar de ver ese lado positivo del proyecto y va a tratar de disminuir esas cosas negativas que tiene. Entonces la evaluación debe ser desarrollada por una persona externa, y es muy posible que si usted pone a dos evaluadores, esos dos evaluadores tengan un resultado, un juzgamiento diferente. Y se ve, si alguno de ustedes ya pasó el anteproyecto hacia sus respectivos programas, uno siempre nombran en los anteproyectos dos jurados. Entonces los jurados les hacen unas recomendaciones y el otro jurado les hace otras. Y a veces uno queda entre la espada y la pared cuando los jurados dicen recomendaciones que chocan una con otra. Entonces uno dice, vea, váyase por este lado, y el otro dice, váyase por el otro, y entonces uno se pone a ver, ¿y ahora qué hago? Entonces lo importante es que usted trate de aprender de esa evaluación que le están haciendo los jurados y obtener que su proyecto evolucione. Trate de cumplir en la mayoría de lo posible esas evaluaciones, esos criterios que están teniendo las personas que son sus evaluadores, que son sus jurados. Entonces es muy probable que se enfrenten a ese tipo de situaciones, hay que tratar de solventarlas de la mejor manera. Y se hace con el diálogo, o sea, cualquier jurado, sea en la universidad o en otra parte, pues se puede entrar a hacer un proceso de apelación, como se llama dentro de la legalidad, y decir, bueno, usted me dice que haga esto y el otro jurado me dice que haga lo otro, encontremos un punto medio para que el proyecto tenga una viabilidad y pueda seguir adelante. ¿Cómo se realiza entonces esa evaluación de los proyectos? Entonces, la evaluación de los proyectos se basa en estimaciones, en simulaciones de lo que puede pasar en un futuro.
Recuerden que estamos viendo la evaluación desde ese punto inicial de la formulación, porque nosotros aquí en esta asignatura no vamos a ir un poco más allá, sino nos vamos a quedar a la parte de formulación y de esa primera fase de evaluación en esa etapa inicial del proyecto. Entonces, lo que podemos hacer es estimaciones y simulaciones de lo que puede llegar a pasar. Cuando se hace otra vez el proceso de evaluación durante el desarrollo, entonces ya usted no hace estimaciones, sino que hace verificaciones sobre lo que está pasando. Y cuando se hace la última evaluación, cuando ya se hace la entrega final del proyecto, entonces ya se hace una evaluación sobre lo que se realizó. Pero en la primera etapa uno se basa en estimaciones y simulaciones de lo que puede o se espera que vaya a pasar en un futuro cercano con la ejecución de ese proyecto, cuáles van a ser sus beneficios, cuáles serán sus costos y puede decirse la balanza entre lo uno y lo otro. Siempre se busca que los beneficios que un proyecto entregue sean mucho más grandes y de mayor peso que los costos que él implica. Entonces, se necesita tomar una ventana de tiempo. Entonces recuerden que los proyectos siempre tienen un principio y un fin y la evaluación también se mide en esa escala de tiempo. Normalmente la literatura recomienda esos 10 años para hacer esa estimación de qué va a pasar con el proyecto. Entonces mucha gente de pronto se pregunta, pero mi proyecto va a durar 6 meses. Claro, su proyecto dura 6 meses, pero como lo que busca es tratar de crear un producto, un servicio, un resultado único que vivirá mucho más tiempo, más allá de lo que el proyecto dure, entonces la evaluación trata de hacer una estimación a 10 años de qué va a pasar con ese producto, esa solución, ese resultado durante ese tiempo, sin importar que esos 10 años vayan más allá de lo que dure el proyecto, porque se supone que los resultados de un proyecto siempre van a tener una vida útil mucho mayor. Y durante esa ventana de tiempo que se toma para la evaluación, entonces nosotros hacemos esa parte de estimación de simulaciones para poder pensar qué va a ocurrir en ese periodo. Entonces durante ese periodo, ¿será que van a variar de pronto los costos? Los materiales si estarán disponibles, será que los resultados en el momento en el que se entreguen si le van a servir a la comunidad o sus necesidades cambiaron. Entonces todos esos aspectos tiene que tener en cuenta el evaluador. Entonces habrán ciertas magnitudes, ciertas variables que se puedan medir a través de los números. Entonces eso es lo que se conoce como magnitudes cuantitativas. Y entonces esas magnitudes pues se pueden trabajar a través de operaciones matemáticas y funciones. Entonces hay unos coeficientes de evaluación. Ya hablaremos de eso en otras clases posteriores. Pero también hay que tener en cuenta que habrán algunas variables, algunas magnitudes que sean de tipo cualitativo. Entonces esas magnitudes cualitativas no podrán llevarse obviamente por su naturaleza bajo unos procedimientos matemáticos, sino que se deben manejar de otro tipo de formas. Entonces, lo importante es que se planteen dentro de esa formulación cuáles son esas premisas y esos supuestos válidos para los cuales nosotros podemos determinar si un proyecto se debe aprobar y se debe continuar o no. Si bien la evaluación normalmente, como ya lo habíamos dicho, debe realizarse por evaluadores externos, también nosotros como los desarrolladores de nuestros proyectos, en más de un momento usted tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, en verdad sí voy a solucionarle a esta gente o a estas personas o a esta comunidad su problema con mi proyecto, o mejor lo dejamos así y busco una solución diferente. Entonces también entra en juego nuestra evaluación propia de los procesos que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que busca en sí la evaluación del proyecto? Pues una correcta valoración de esos beneficios esperados. O sea, que no nos perdamos nosotros en las variables y entonces nos quedemos valorando lo que no necesita, lo que no implica un beneficio para esa comunidad, esa población objetivo del proyecto.
y que nos permita definir ese criterio de evaluación que sea más adecuado con la naturaleza del proyecto. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Yo les he dicho, todos los proyectos son distintos, por consiguiente sus procesos, si bien tienen unas características genéricas, cada proceso es único con cada proyecto. Entonces la evaluación tampoco es ajena a eso. Entonces cada evaluación para cada proyecto va a ser única, porque cada proyecto da una solución diferente. Entonces hay que tener en cuenta, hay que seleccionar cuál es esa correcta valoración, ese criterio que nosotros vamos a tener para evaluar esos beneficios que se espera que se le entreguen a la comunidad. Entonces eso va a permitir definir exactamente qué es lo que nosotros determinamos que es lo mejor para entregar a esa comunidad. Entonces, un aspecto muy importante en la parte de la evaluación es su aspecto social, porque si bien cualquier proyecto, si es desde el punto de vista privado o desde el punto de vista social, va a tener una evaluación distinta, porque obviamente responde a intereses diferentes, siempre va a tener esa característica social, porque lo que se busca es resolver los problemas a unas personas. Entonces, sea una persona individual, sea una organización, sea una empresa o sea una comunidad, sea un proyecto de inversión social, lo importante es que se determine cuál es la correcta evaluación. Entonces veamos de qué se trata la evaluación social de todo proyecto. Lo que busca exactamente la evaluación social es comparar, como ya lo hemos dicho, esos beneficios con esos costos, porque todo proyecto, como ya se ha nombrado anteriormente, implica una inversión, y esa inversión se ve reflejado en un esfuerzo que está haciendo la comunidad por tratar de resolver ese problema que tiene. Entonces, a veces el error que se comete, sobre todo aquí, con todo este problema de la corrupción, es pensar que esos dineros que salen del gobierno no son nuestros. Y resulta que no hay nada más falso que eso. El dinero que tiene el gobierno es producto del esfuerzo de toda la comunidad. Cuando usted va a la tienda, se compra un dulce y le cobran el IVA, usted está haciendo un esfuerzo para que ese dinero finalmente se vea reflejado en unos proyectos que mejoren las necesidades de toda la comunidad. Entonces, cuando la gente se roba esa plata, no solo está robando a todos, sino que se está robando a ellos mismos. Entonces, hay que entender que esos costos, más allá de salir del bolsillo del presidente, porque nunca sale del bolsillo del presidente, está saliendo por pequeñas cuotas del bolsillo de todos nosotros. Cada vez que usted tiene un carro y entonces le van a cobrar un impuesto por tener carro. Cuando sus papás sí tienen la facilidad, o ustedes en algún momento, de tener una casa, por tener una casa usted le están cobrando un impuesto. De ahí es donde sale el dinero de los proyectos que después se roban más allá los corruptos y creen que no, que le están robando es al presidente o que le están robando al país, como si el país fuera algo completamente ajeno a nosotros. No, es nuestro. Cuando nosotros cambiemos esa mentalidad y entendamos que es nuestro, que es algo colectivo, que es algo de todos y que nos duela, entonces tal vez pueda que sobrevivamos y demos ese paso de evolución como comunidad colombiana y nos libremos de ese látigo que tenemos de la corrupción, que si bien algunos expertos dicen es un milagro que a pesar de toda la corrupción y de todo lo que se roban en este país nosotros sobrevivamos. ¿Se imaginan si nosotros somos capaces de pasar más allá y de solventar ese problema y que la gente entienda que el beneficio de los proyectos sociales es para todos y que los costos de inversión es de todos? Entonces ahí es donde nuestro país, nuestra comunidad va a avanzar mucho más. Y entonces si logramos solventar eso, excelente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros podemos hacer desde nuestra pequeña parte nuestros proyectos, siempre llevarlos dentro de la legalidad, dentro de la ética, tratando de resolver los problemas a los demás. Entonces, nuestra actitud va cambiando poco a poco toda esta mala cultura que tenemos en Colombia. Hay cosas buenas, pero eso es algo
que también a nosotros nos ha afectado mucho y que también es algo que debemos mejorar. Entonces, podemos decir que tanto la evaluación social sea un proyecto de interés social o sea un proyecto privado, usan algunas cosas iguales. Entonces, habrán cosas que serán iguales y habrán otras que son diferentes. Entonces, hay que detectar las variables que son comunes a los dos proyectos. Entonces, todo proyecto, sin importar de que sea de carácter social o privado, siempre va a tener un estudio similar de su viabilidad del proyecto, o sea, siempre se va a tener en cuenta sus costos, cuáles son los beneficios. La diferencia sobre todo radica en cómo se asocian esos beneficios. Entonces, en la parte social siempre se asocian con el mejoramiento de las condiciones de la comunidad, el cumplimiento de necesidades. Cuando usted va a una parte privada, entonces ya se enfoca precisamente a ese ente privado que está financiando el proyecto. Si es una empresa, pues va a buscar mejorar sus condiciones, va a buscar resolver sus necesidades. Entonces, más que todo, que los criterios sean distintos es enfocarse en cuál es el nicho o cuál es esa comunidad hacia cuál va enfocado esos beneficios. Hay otras variables que definitivamente son muy excluyentes o son muy distintas entre los proyectos sociales, como por ejemplo el efecto directo de los impuestos, de los subsidios, en relación con la comunidad, cómo es esa transferencia de recursos entre las personas de la comunidad que tienen pues una ¿qué se puede decir? Una condición económica un poco más favorable y las personas que no. Entonces, cómo se trata de resolver esa equidad, que todos tengamos como nuestras necesidades por lo menos vitales cubiertas. Entonces, ese tipo de cosas sí son un poco distintas entre lo uno y lo otro, pero en su gran mayoría los criterios de evaluación son muy similares, más no la valoración que se le da a esos resultados que entregan cada uno de esos criterios. Entonces se resumen cuál es el objetivo de la evaluación de los proyectos. Entonces tenemos que entender que la evaluación del proyecto aborda ese problema y cómo esa asignación de recursos lo está resolviendo. Eso es exactamente lo que la evaluación de proyectos va a revisar. En verdad, este proyecto, con esos recursos que se están invirtiendo, van a resolver nuestro problema. Eso es prácticamente en esencia lo que la evaluación busca. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aborda ese problema que se ha asignado. Entonces, por eso aquí la importancia de que se haya formulado bien el problema durante el desarrollo de esa primera etapa de la formulación del proyecto, porque si usted no formuló bien el problema, después le va a quedar muy difícil evaluar si está resolviendo ese problema. Entonces, aborda ese problema que ya debe estar claramente definido y también los recursos que se asignaron. Entonces, eso también debe estar claro en la parte de la formulación. Y se recomienda a través de diferentes técnicas que se verifique si esa es la alternativa, ese es el proyecto que va a resolver y que no se esté dejando por fuera algún proyecto, alguna alternativa de solución que sea mejor. ¿A qué se refiere con que sea mejor? Siempre se busca que con la mínima cantidad de recursos se resuelva el problema de la mejor forma posible. Entonces, eso es lo que se está buscando. ¿Qué significa? Pues que obviamente va a tener un hecho de responsabilidad, ¿no? Porque todo tiene unas repercusiones, como ya lo hablamos anteriormente, sea que se dirija hacia la comunidad en general o hacia una empresa o una organización, siempre va a tener personas involucradas que tendrán repercusiones por el desarrollo del proyecto. Buscamos que esas repercusiones sean buenas, pero a veces cuando los proyectos no se llevan de la mejor manera, las repercusiones son negativas. Entonces es necesario utilizar lo que se conoce como patrones, como normas técnicas, toda la implicación de nuestro profesionalismo desde nuestros diferentes campos de acción para tratar de que ese destino que se le da a los recursos sea el óptimo, sea el mejor, o sea, que sea la solución para todos. Recuerden siempre que a veces los proyectos resuelven una necesidad individual, otras veces colectiva, o sea, eso no tiene nada de malo, es diferente, depende de la naturaleza del proyecto.
Lo importante es que esas necesidades sean satisfechas a través de esos recursos que se están asignando, teniendo en cuenta pues obviamente los aspectos que ya hemos nombrado anteriormente, la parte social, la parte cultural, la parte política, porque cuando no se tiene en cuenta todas esas matices, todo eso que involucra el entorno de un proyecto, pues a veces los proyectos fracasan. Entonces hay muy buenos proyectos que a veces no tienen en cuenta la parte política y entonces hay algunas implicaciones legales que restringen el desarrollo del proyecto y pues el proyecto se va al fracaso. Entonces hay que tener en cuenta todas esas realidades, aunque no nos guste, hay que investigar la parte social, cultural y política, implicaciones que pueden afectar directamente al desarrollo del proyecto. Entonces la evaluación del proyecto busca, como decimos nosotros, que conozcamos más, disminuir esa incertidumbre a través de adquirir conocimiento, esa información que nos puede permitir a tomar esa decisión. Porque en últimas lo que la evaluación contesta en cualquiera de las fases de un proyecto es si se debe desarrollar este proyecto, si debemos continuar con él o cuando termina si lo debimos haber hecho. Entonces esa decisión es lo que la evaluación trata de alimentar con información. Entre más conocimiento nosotros tengamos para tomar una decisión, más seguro es que sea una decisión buena. Entonces, eso es lo que tratamos a través de esto. Y socialmente, pues se puede decir que la técnica de evaluación de proyectos busca medir ese impacto, ¿no? Ya hemos hablado de la parte de impacto social en otra clase, donde se trata de evaluar esas consecuencias positivas o en algunos casos, aunque no querramos, negativas que se tienen sobre la sociedad o comunidad en la cual se está enfocando el proyecto. Entonces, todo eso es lo que hay que tener en cuenta en esa parte de la evaluación. No podemos hablar de evaluación sin tocar también el tema de la planificación, ¿no? Porque esa planificación, esas fases iniciales que se deben cumplir en un proyecto, es desde donde empieza o desde donde surge toda esa parte de la evaluación. Entonces, la planificación es un proceso mediante nosotros tratamos de ver el futuro en nuestro presente. Por eso implica que nosotros estamos tratando de determinar lo que vamos a hacer y lo que va a ocurrir allá adelante, bien allá en el horizonte, desde acá, desde nuestro presente, y que podamos tomar las decisiones y las medidas que necesitamos para llevar a feliz término el proyecto en cuanto a esa escala de tiempo, cuando se desarrolle y al finalmente cuando demos entrega a los ya sean productos, servicios o esos resultados que estamos tratando de alcanzar a través de nuestro proyecto. Entonces, ¿se puede decir que el proyecto es el objetivo que estamos tratando? No, el proyecto no es el objetivo, no es lo importante de todo lo que se está desarrollando. El proyecto es un fin, no es ese fin, sino un medio por el cual se alcanza ese fin. ¿Y cuál es el fin? Los objetivos que hemos planteado. Entonces, es esa solución a ese problema. Entonces, ahí es donde uno ve cómo se van relacionando todos. Tenemos un problema. A través de unos objetivos nosotros vamos a tratar de resolver ese problema y con un alcance estamos delimitando lo que haremos y lo que no haremos. Y la evaluación entra a verificar si el proyecto alcanzó estas tres fases. Entonces, nosotros como desarrolladores del proyecto, si bien el proyecto es importante, no es nuestro objetivo, sino resolver ese problema. Eso es lo que en verdad importa en el desarrollo de todo proyecto. En cuanto a qué es lo que definitivamente nosotros buscamos con todos estos procesos de formulación y evaluación, es a determinar si un proyecto es viable sí o no desde su fase inicial. Entonces, antes de poner en marcha esos proyectos que lideran esos programas muchas veces y esa planificación estratégica dentro del gobierno o dentro de las organizaciones, lo que se debe es probar o rechazar
de acuerdo los proyectos teniendo en cuenta su viabilidad económica, su viabilidad social y el cumplimiento o no de los objetivos que nosotros tenemos planteados. Entonces no pueden ser esos proyectos aislados que cumplen objetivos completamente distintos a los que tiene la comunidad en general. Entonces siempre debe estar dentro de ese contexto más grande. Y lo que busca pues en últimas es definir si se debe hacer o no el proyecto. Eso es lo que estamos buscando con esa parte de evaluación. La ética y la evaluación de los proyectos, pues como ya les había comentado, se sugiere que la persona que realiza la evaluación sea completamente neutral, o sea que no tenga ninguna implicación directa con el desarrollo de los proyectos, ningún beneficio. Entonces lo que se busca es que sea una persona completamente externa, que no se vaya a ver beneficiada de ninguna forma con el desarrollo del proyecto o con la no desarrollo del proyecto. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, y que tenga una disposición completamente neutra, completamente más científica, más ética, más profesional frente a la decisión que va a tomar de si el proyecto no se debe desarrollar. Entonces la ética tiene una implicación muy grande en todo esto de los proyectos, no solo en la parte de las personas que los evalúan, sino en la parte de las personas que los formulan, que los apoyan y que los desarrollan. Entonces hay que siempre tener en cuenta que nuestras acciones como profesionales, como personas, tienen implicaciones directas hacia las demás personas con las que nosotros estamos. Y en los proyectos, pues su desarrollo y su feliz término tendrá consecuencia con las personas a las cuales van a ser beneficiarias de ese proyecto. Entonces, por eso es muy importante desde las primeras etapas identificar quiénes son esas personas a las que vamos a beneficiar. Y siempre pues tratar de hacer todo lo posible por cumplir esa necesidad, por resolver esos problemas que ellos tienen. Bueno, entonces este era el tema que yo venía a compartirles a ustedes el día de hoy. Aquí como siempre pues les lanzo la pregunta de si les quedó claro el tema o si tienen alguna duda o alguna inquietud acerca de esta parte de la evaluación de proyectos. ¿Sí? ¿Todo claro? Me dice el compañero. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Si alguien tiene alguna duda, creo que alguien está hablando, pero no se escuche muy bien. Ah, el compañero dice si se grabó la clase, que me está escribiendo en el chat. Sí, no se preocupe, la clase está grabada. Yo ahora más tarde la subo a YouTube y ya les comparto el enlace. Sí, el compañero me está hablando, cuénteme. Eso era, bueno, listo. Entonces, bueno muchachos, si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud sobre el tema, pues yo les voy a dejar los documentos, tanto estas diapositivas como el PDF que tiene como el tema más detallado para que lo revisen. Si tienen alguna duda o inquietud pues me comentan. Recuerden que para el día de hoy está planteada esa primera entrega del avance. El avance abarca esa parte de los objetivos, de la formulación del problema, del alcance, para verificar si vamos por el buen camino. Y al final pues el documento final, que es la entrega final, sí ya tendrá todos esos componentes que habíamos hablado, que tienen pues si es un proyecto de investigación tiene unas características, si es un proyecto de inversión social tiene otras. Entonces eso ya será en la entrega final. Igual yo les voy a compartir. Sí, dígame. Le digo, o sea, que en esta entrega no debe ir conclusiones, bibliografía, ¿qué más? Pues, o sea, no debe haber nada del principio, la justificación. O sea, de eso nada, no le agregamos nada a la primera entrega. Bueno, entonces hay algunas...
Eso sí, portada y su portada, pues sí es importante que lo tenga porque necesito saber quiénes son los que entregan, el nombre del proyecto, o sea, esa parte sí. La parte otra que nombraste de conclusiones, no, porque las conclusiones por lo general se entregan es cuando usted ya tiene todo el proyecto construido, entonces ya entrega unas conclusiones, lo que usted aprendió del proyecto. La bibliografía pues no debe estar completa, pero si usted está nombrando dentro del problema, de pronto está citando a algún autor, pues si ese autor ya lo está citando, de una vez en la bibliografía tiene que estar. Si en esa parte de descripción del problema, que es más o menos donde uno tal vez pueda llamar a algún autor, algún libro, algún artículo, no nombra a nadie, entonces pues no es necesario la bibliografía. Entonces solamente esos aspectos que ustedes requieren, esta primera entrega lo que voy a entrar a revisar es eso, la descripción del problema, los objetivos y el alcance, porque recuerden que este es un primer avance de todo el proyecto. Ahora, si usted ya lo construyó y ya le incluyó esas cosas, no hay ningún problema, tampoco es que le voy a poner mal por adelantarse, no, pero lo que voy a entrar a revisar es eso, que esté bien la descripción del problema, que estén bien formulados los objetivos y que estén bien desarrollado la parte del alcance, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Una cosita, la parte de la yo había planteado hacer como un cuadro comparativo, ya por ejemplo era concreto calificado que era un concreto normal, ¿eso estaría bien? A ver, más o menos, a ver, explícamelo porque no te entendí muy bien la pregunta, por favor. Por ejemplo, es que yo había planteado a este Uh entonces -huh. ya la que era comparar, no pensamos hacer una modificación del concreto, entonces y compararlo con un concreto estándar, entonces era eso, como medir unas propiedades, el objetivo general era medir unas propiedades, entonces eso sería como la parte de la evaluación, sería como realizar un cuadro comparativo entre las ventajas como las desventajas que tiene el producto así. O sea, tú tienes planteado, a ver si te entiendo, dentro de tu proyecto tienes planteado en tus objetivos hacer la comparación de esa nueva propuesta de concreto que tienen con otros que ya se están llevando a cabo. ¿Ese es el objetivo que tienes planteado? Sí, sí es un objetivo completamente válido y hay muchos estudios que realizan ese tipo de comparaciones. Esa nueva propuesta por lo general siempre se solicita, sobre todo en los proyectos de investigación, que uno compare que si esa propuesta que está dando cómo tiene de diferencia con lo que ya se hace, entonces ventajas, desventajas que tiene, y entonces el objetivo que se plantea es ese, voy a formular esto y luego lo voy a comparar con lo que ya existe o con lo que se viene implementando. No te puedes arriesgar a decir que va a ser mejor porque uno no sabe, porque apenas vas a hacer esas comparaciones, pero sí decir que se va a comparar los resultados con lo que normalmente se hace. Entonces sí, si estás planteando así, no lo digas así como un cuadro comparativo, porque entonces estás limitando la comparación a ese cuadro. Los cuadros permiten hacer un análisis, entonces lo más importante es ese análisis de comparación más allá que el cuadro. Entonces di mejor, va a hacerse un análisis de comparación entre nuestra nueva propuesta de concreto con las estándares que se utilizan normalmente en la construcción. Y si puedes nombrar contra cuáles vas a comparar, porque a veces estándares queda muy amplio, entonces decir contra este concreto que se hace así, si tiene algún nombre específico, pues mejor los nombras, y si no, pues lo dejas así contra los estándares normales. ¿Sí te queda claro? Pero ese es un cuadro comparativo por ejemplo, ya en la evaluación como tal. Sí, sí, ya en la evaluación puedes incorporar el cuadro. O sea, es que el cuadro ya es como una herramienta, una técnica que tú utilizas para llevar a cabo ese análisis. Pero lo importante es ese análisis de comparación, más que el cuadro, el análisis, ¿sí? Bueno, entonces gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda, alguna inquietud? Sí, ingeniera, yo qué pena. Cuénteme. Sí, o sea, lo importante, o sea,
Sí, o sea, lo que pasa es que la entrega final del documento va a ser esa formulación de ese proyecto que ustedes seleccionaron como el proyecto de clase de esta asignatura. Esa es la entrega final, entonces tiene una serie de componentes. Yo creo que algunos compañeros me decían que como que se les perdió cuál era la estructura de ese documento final. Yo se las voy a compartir con esa aclaración. O sea, ahora en este primer avance lo importante es evaluar esos elementos. El problema, como estamos viendo incluso en esta parte de evaluación, definir bien el problema es vital para cualquier proyecto. Entonces, eso es lo que compone esta primera entrega. ¿Cuál es el problema que usted va a solucionar? ¿Cuáles son los objetivos con los cuales va a resolver ese problema? Y cuál es el alcance, que el alcance nos delimita qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Entonces, eso es lo que va a evaluar este primer avance, esos tres componentes vitales para todo proyecto. Y la entrega final sí ya va a ser ese documento de formulación del proyecto que tiene una estructura. Entonces dependiendo si es un proyecto de investigación tiene una estructura, si es un proyecto de interacción social tiene otra. Entonces si de pronto se les perdió porque como que estaba confundido ahí entre las diapositivas, yo en alguna clase lo mostré, entonces yo les vuelvo a compartir esas estructuras para que las vayan teniendo clara, pero esa estructura, ese documento final con todos esos componentes, ese lo vamos a entregar, esa es la entrega final, que de todas maneras no es que esté muy lejos de aquí, ¿sí? Entonces, eso como para aclarar. Ahora, si ustedes ya le incorporaron algunos de esos elementos a la entrega que me hicieron, este avance, que porque ya hay algunos grupos que ya me han hecho la entrega, no se preocupen, que tampoco es que yo les vaya a bajar o alguna cosa porque adelantaron algún otro componente. De eso no tengan ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro? Sí, ingeniera. Yo le digo, y era lo que pasa, como ha habido problemas en el grupo de producción, mucho trabajo, entonces no sé si es posible difundir los pasillos porque todavía estamos trabajando en eso. Pues por mí no hay problema, el problema es que se nos acaba el tiempo, así como todo proyecto tiene que llegar a un fin, entonces la asignatura también está llegando a su fin. O sea, por mí yo les amplío el plazo una semana más, pero traten de no colgarse, porque la idea es que con esa retroalimentación del avance que yo les voy a dar ahora, ustedes vayan elaborando ese proyecto final y esa entrega. Si ustedes me entregan muy cerca el uno del otro, entonces es posible que yo no les alcance a dar la retroalimentación y que no alcancen a corregir esas cosas que de pronto les está faltando. Entonces ese es como el inconveniente. De resto, pues yo les amplío de aquí a una semana la entrega del avance. Por mí no hay ningún problema, ¿sí? Solo eso como para que lo tengan en cuenta. Yo sé que están muy saturados. Es que este semestre ha sido... O sea, siempre en la Universidad de Nariño los semestres, no hay un semestre normal, no recuerdo un semestre normal, o hay algún paro, o no hay gasolina en la ciudad, o bueno, esto que fue el acabose, pero y este semestre ha sido bastante loco, por así decirlo, y todos nos estamos adaptando, y yo sé que ahorita al final nos pusieron a correr a todos, a ustedes con entregar cosas, a nosotros con calificar cosas, pero por mí no hay problema, yo trato de colaborarles y yo les amplío el plazo del avance una semana. Ahorita mismo les amplío y les aumento allí en el COES. Estaba hasta hoy a medianoche, estaba el avance. Pero yo lo puedo poner hasta el próximo 22 de julio a medianoche para que tengan más tiempo y pues traten de aflojarse un poquito de las otras asignaturas. ¿Listo? No sé, ¿alguien más tenga otra duda? Profe, lo que tenemos que ir avanzando ahora, ya terminado el alcance los problemas. Bueno, entonces, como partes fundamentales de toda formulación del proyecto está descripción del problema, los objetivos, el alcance, después viene la parte de la justificación, que se arma un poco con lo anterior, viene la parte de lo que vimos en la última clase, que es el cronograma que estructura todas esas actividades que se van a desarrollar y los resultados esperados. Entonces son 6 en total los componentes del proyecto. Pues obviamente está envuelto, ustedes ven ahí esa estructura que les voy a compartir ahorita, pues hay una parte de resumen, hay una parte, bueno, hay otras cositas que lo componen, el marco teórico, pero en esencia esas son las partes. Entonces si usted ya tiene los objetivos, ya tiene el problema y tiene el alcance, entonces vaya con la parte de la justificación y con la parte del cronograma y los resultados esperados. Estos son los otros 3 elementos que se debe tener para la formulación. Vayan adelantando esa parte. ¿Listo?
¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, listo, no hay ningún problema.